Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya estamos en vivo nuevamente, hermanos, disculpen por la interrupción. Quiero retomar la intervención. Les venía diciendo que el domingo anterior habíamos estado predicando acerca de la perspectiva con la cual debíamos mirar la crisis, el tiempo actual en el que estamos. Ahora, en esta oportunidad, quiero continuar hablando de algo parecido, pero en esta oportunidad el título del mensaje o la enseñanza en esta mañana la he titulado ¿con qué actitud? Es a modo de pregunta, ¿con qué actitud debemos afrontar la situación actual que estamos atravesando? No es difícil, ¿verdad?, saber de qué estamos hablando los predicadores en estos días, de qué estamos hablando en este tiempo. Estamos afrontando una crisis por el conocido, la palabra creo que más mencionada en los últimos tiempos, el COVID-19 o el coronavirus, que se conoce también como coronavirus. Entonces, en la mañana de hoy, vamos a continuar hablando de este tema, bajo el título, repito, ¿con qué actitud debemos afrontar la situación actual que estamos atravesando? Comencemos por recordar el significado de la palabra actitud. Y de acuerdo al diccionario, se nos dice que es la manera en que alguien está dispuesto a comportarse o actuar. La actitud es la manera en que alguien está dispuesto a comportarse o a actuar. Partiendo de lo anterior, partiendo de esta definición, podemos decir que cada uno elige en la vida la actitud que va a tomar frente a las diferentes circunstancias que se le presentan. O sea, quiero decirles que la actitud es una elección, es la manera de nosotros, es la manera en que nosotros elegimos comportarnos frente a determinadas situaciones. Ahora, hay quienes creen que las circunstancias por las que está atravesando una persona son las que determinan la actitud que ésta asume frente a la misma situación. O sea, hay quienes opinan que son las circunstancias las que determinan la actitud. Pero debemos decirles, quiero agregar o quiero señalar que esto no es así. ¿Por qué? Porque frente a determinada situación, no todas las personas reaccionamos de la misma forma. O sea, frente a una misma situación, unas personas pueden reaccionar de una manera y otras personas pueden reaccionar de otra manera. Por colocar un ejemplo, unas personas pueden tener una actitud de aceptación y las otras pueden tener una actitud de descontento o de rechazo. La situación es la misma, solo que unos han elegido tener una actitud de aceptación y los otros han tenido una actitud de rechazo o de descontento. Entonces, si es posible, definitivamente debemos decir que la actitud con la que una persona afronta determinada situación es el resultado de la decisión que la ha tomado. Es decir, la actitud o el comportamiento termina siendo una elección. Yo elijo qué actitud tomar frente a una u otra circunstancia. ¿Amén? Bueno, creo que ya esto está claro. O sea, este primer aspecto de la enseñanza en esta mañana es llevarte a entender que la actitud que nosotros tomamos frente a las circunstancias es una elección. Es lo que nosotros decidimos hacer, es la manera en que nosotros decidimos actuar, es la manera en que decidimos comportarnos. Ahora, para aquellas personas que creemos en Dios, que tenemos en Dios nuestra fuente de vida, que tenemos en Dios nuestra confianza, la actitud para afrontar las situaciones que se nos presentan dependerán en gran manera de que hasta qué punto hemos comprendido y hemos aceptado la soberanía de Dios sobre la vida, sobre nuestras vidas, con el propósito de saber que Dios siempre traerá de pronto circunstancias difíciles con el único fin de ajustar nuestra vida a su perfecta voluntad. Amén. O sea, esto quiere decir que quienes creemos en Dios, la actitud para afrontar los problemas y las situaciones dependerá el grado de aceptación, ¿verdad? Irá
al mismo ritmo en la manera en que nosotros hayamos aceptado y hayamos entendido que Dios es soberano y que siempre pretende ejecutar sobre nosotros su perfecta voluntad. Amén. O sea, ese es un punto para nosotros los que creemos y confiamos en Dios, que gran parte de la aceptación de las situaciones que atravesamos dependerá en gran manera de si aceptamos o no que Dios es soberano, que Dios actúa conforme a su voluntad y que siempre su voluntad ejecutada sobre nosotros es perfecta. Amén, como dice la palabra. Ahora bien, a lo largo de las Escrituras se nos muestra un hilo conductor en el que quiere la palabra de Dios ilustrarnos que Dios se ha valido de circunstancias difíciles para hacer volver el corazón del hombre hacia Él. No obstante, también podemos ver que muchas veces la actitud del pueblo de Dios no ha sido la correcta. O sea, en las Escrituras pretenden mostrarnos, pretenden enseñarnos que Dios ha utilizado en algunas oportunidades, ha utilizado las circunstancias, los problemas, lo que se conoce como los desiertos, para hacer volver el corazón del hombre hacia Él. No obstante, vemos también en la palabra, en la misma palabra, que muchas veces la actitud del pueblo no ha sido la mejor, no ha sido la actitud correcta frente a lo que Dios ha determinado. De eso se trata en esta mañana, de que nosotros entendamos cuál es la correcta o la buena actitud que debemos tener en tiempos de dificultad. Podemos citar como ejemplo la actitud de Israel en medio del desierto. Saben ustedes que vamos a hacer aquí, a traer un poco de contexto a la situación. Podemos ver que Israel vivió por 400 años en Egipto. Cuando José vivía, fue vendido por sus hermanos, saben la historia de que por allá Génesis capítulo 37, José se convirtió en el gobernador de Egipto, se convirtió en una persona muy importante, y luego Jacob, con todos sus hijos y su familia, 70 personas, dice la palabra, descendieron a Egipto y allí vivieron. Pero luego José murió Jacob, murió José, murió el faraón que había conocido eso, vino otro faraón y comenzaron a esclavizar al pueblo. Por más de 400 años el pueblo de Israel fue esclavizado, torturado, maltratado a manos del pueblo de Egipto. Comienza la Biblia en el libro de Éxodo por narrar que los judíos habían clamado o clamaban a la misericordia de Dios, a que los librara y los ayudara a salir de esa situación tan angustiosa, al punto que Faraón había ordenado matar a todos los niños varones que dieran a luz las mujeres judías, las mujeres hebreas. Entonces llegó el momento en que Dios levantó a su siervo Moisés y con la ayuda de Aarón lideraron la partida del pueblo de Israel. Dios quería llevarlos a una tierra que había prometido, a Canaán, a la tierra que había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, después de Dios ejecutar unos juicios en contra de Egipto, del faraón y todo su pueblo, después de ejecutar Dios sus juicios a causa de o a través de las 10 plagas de las que estuvimos hablando en la enseñanza anterior, llega el momento en que Israel comienza a marchar hacia la tierra prometida. Pero entre Egipto y Canaán había que atravesar un desierto, había que atravesar el desierto. Y podemos ver a la luz de la palabra que el comportamiento o la actitud que guardó Israel durante todo ese tiempo no fue la mejor. Podemos encontrar que la Biblia narra en detalle que la actitud de Israel fue de murmuración, fue una actitud de desagradecimiento, fue una actitud que irritó muchas veces la paciencia, la misericordia y el amor de Dios. Según narra el libro de Números, frente a cada obstáculo que surgió
en el desierto, como cuando primero iban a ser alcanzados cuando de pronto iban a ser alcanzados por el ejército de Faraón, luego cuando no tuvieron agua, luego cuando no tuvieron alimento. Muchos fueron los problemas, las circunstancias difíciles que atravesó Israel en medio del desierto. Pero frente a cada una de ellas, su actitud fue de murmuración, fue de queja, fue de crítica y fue de desagrado delante de Dios. Amén. Entonces, encontramos en las Escrituras que muchas veces Israel dijo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos trajeron para morir en este desierto? O sea, Israel siempre manifestó que prefería morir como esclavo en Egipto antes que ser libre y recibir la tierra que Dios les había prometido. Esta manifestación siempre surgía, o esta actitud siempre surgía cada vez que había un problema o una dificultad que superar. Entonces, por 40 años, Dios sustentó a su pueblo de Israel en el desierto. Les dio el maná del cielo, les dio el pan que descendía del cielo. Pero Israel, ¿qué dijo frente a esa situación? Dice la Biblia en Números, capítulo 21, versículo 5. Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Por 40 años Dios sustentó a Israel en el desierto dándoles maná, o sea, el pan que descendía del cielo. ¿Y qué dijo Israel? ¿Cuál fue su actitud frente a esa situación? Dijeron: tenemos fastidio de ese pan liviano, o sea, ya no queremos comer eso, ya no queremos comer lo mismo. Dice la Escritura: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y le dijo: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? O sea, mejor nos hubiésemos quedado allá en Egipto, donde éramos esclavos. ¿Para qué nos trajiste para morir en este desierto? Pues aquí no hay agua, no hay alimento, no hay pan. Cuando dice la Escritura que por 40 años Dios sustentó a Israel y nunca faltó nada a sus vidas en medio del desierto. Su calzado nunca y su ropa nunca se envejecieron, no se desgastaron. Tuvieron la misma ropa y los mismos zapatos por 40 años sin que se desgastaran. Pero su actitud siempre fue de desagrado, siempre fue de murmuración, siempre fue de queja, y esto fue desagradable. Fue tanta la degradación, fue tanta la queja, que Dios llegó en un momento a pensar que ya no quería cumplir. O sea, Dios llegó a no querer cumplir la promesa que les había hecho de querer llevarlo a la tierra prometida. Números 14, 26 al 31. Le voy a leer otra cita. Libro de Números, capítulo 14, versículos 26 al 31. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. La actitud asumida por Israel en medio del desierto no fue la mejor, hermanos.
Entonces su elección frente a las circunstancias que marcaban una dificultad, o sea, cada vez que había un obstáculo, fue de queja, fue de murmuración y fue de una actitud de desagradecimiento, lo cual conllevó que Dios no quisiera cumplir la promesa, como les había dicho, ¿verdad? Pero frente a la intercesión de Moisés, Dios decidió seguir adelante con su promesa. Si ustedes miran en sus casas el libro de Números, el capítulo 14, unos versículos antes, dice la Biblia que Moisés le dijo, deja este pueblo, perdón, Dios le dijo a Moisés, deja este pueblo, yo te daré otra gente para que tú las lleves y los lideres. A ellos los voy a dejar en el desierto. Pero Moisés sabiamente intercedió y dijo, mira Dios, este pueblo tú lo sacaste de Egipto y lo trajiste al desierto. ¿Y qué van a decir los egipcios? Que tú no pudiste meter al pueblo a la tierra que habías prometido. O sea, es tu propio nombre el que está siendo comprometido en esta decisión. Y Dios dijo, bueno, yo cumpliré la promesa de llevarlos a la tierra prometida, pero no a esta generación. Esta generación morirá en el desierto y solo entrarán a la tierra prometida Josué y Caleb, porque en ellos había un espíritu diferente, dice la Biblia. Ellos no eran de los que murmuraban, de los que se quejaban, sino eran de los que creían y que contaban con el favor y con la fe en Dios. Dijo Dios que solamente ellos de la generación anterior entrarían, y que los hijos que pensaban que se morirían en el desierto, o sea, la nueva generación, los que nacieron en el desierto, esas personas sí entrarían a la tierra prometida. Entonces, encontramos que hasta este punto, la actitud de desagrado, la actitud tomada por Israel de desagradecimiento, la actitud de queja y la actitud de murmuración fue desagradable ante Dios. Dios quiso tratar con su pueblo. Dios quiso presentarle a él situaciones que le permitieran mejorar, o sea, que le permitieran superar su mentalidad de esclavos a ser personas libres. Pero la actitud del pueblo de Israel no estuvo acorde con el propósito de Dios. O sea, no entendieron lo que era la soberanía de Dios sobre sus vidas y lo que es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, contrario a la actitud tomada por Israel en el desierto, en la Biblia encontramos otra actitud. O sea, voy a presentar una circunstancia totalmente diferente a la actitud tomada por Israel en el desierto. Y quiero hablarles del pueblo de Nínive. Quiero hablarles del pueblo de Nínive, que dice la Escritura, se vio enfrentado a un mensaje de destrucción anunciado por el profeta Jonás. Palabras que Jonás había recibido de parte de Dios. Dios le dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y comenzó, dice la Biblia en el capítulo 3, que Jonás llegó hasta ese lugar a predicar, a pregonar en contra de la ciudad, a decirle que dentro de 40 días esa ciudad sería destruida. Veamos lo que dice la Biblia en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 9. Jonás capítulo 3, versículos 1 al 9. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Las palabras de Jonás planteaban para los ninivitas, para los moradores de Nínive, una extrema situación de dificultad. Toda vez que el mensaje era que dentro de 40 días Nínive sería destruido. Podemos ver que tanto los hombres de Nínive como el rey creyeron a Dios y eligieron una actitud de humillación delante de Dios. Escogieron la actitud correcta frente al juicio que se les había anunciado. Apelaron a la misericordia de Dios, ¿verdad? Leamos detenidamente la escritura y dice que llegó, primero dice versículo 5 del capítulo 3 de Jonás, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice luego el versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Tanto el rey como los hombres, los moradores de la ciudad, hicieron lo mismo. E hizo proclamar y comunicar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vamos a describir cada una de las acciones o de las actitudes asumidas por los hombres de Nínive con el rey a la cabeza. Dice entonces, primero, creyeron a Dios. Se cuenta la historia que los hombres de Nínive eran hombres malvados, eran hombres muy malos que no conocían o que no eran seguidores de Dios. Tenían sus dioses, eran otras culturas paganas las que había en ese momento. Dios, Jehová, solamente se había manifestado a Israel, era el Dios de Israel. Pero dice que cuando Jonás vino a predicar que de aquí a 40 días Nínive sería destruida, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso fue lo que primero que hicieron. No decidieron matar al profeta, no decidieron actuar violentamente contra él, sino que creyeron en que Dios podía destruir la ciudad en 40 días. En segundo lugar, ¿qué hicieron? Dice, se vistieron de cilicio y se sentaron sobre ceniza. En la antigüedad, la costumbre para mostrar el duelo, el luto, el dolor por medio de una situación que se atravesaba, la gente se vestía de cilicio. Silicio era un vestido de una tela áspera, gruesa, de una tela muy áspera, muy gruesa, o sea, nada cómodo. Y la gente se postraba, se sentaba sobre ceniza y se echaban ceniza en la cabeza para manifestar que había un duelo, para manifestar que había un dolor. En nuestro tiempo vemos cuando la gente quiere manifestar, expresar un dolor por la pérdida de alguien, de un familiar, se viste de negro, se viste de luto. En este tiempo la cultura era vestirse de cilicio y sentarse sobre ceniza. Y eso fue lo que hicieron los moradores de Nínive. En tercer lugar, proclamaron ayuno para todos sus habitantes, incluidos los animales.
dijeron: vamos a hacer un sacrificio, vamos a abstenernos de alimento por un tiempo. Todos, hombres, grandes, pequeños, animales, nadie coma, y nadie, desde el rey hasta el más pequeño, desde el más grande hasta el más pequeño, dice la Biblia. O sea, esa fue una actitud de humillación delante del Señor. Dice que lo cuarto que hicieron, que dijo el rey y que mandó a pregonar: clamen a Dios. Dice, clamaron a Dios fuertemente. Lo que hicieron los moradores, los ninivitas, fue aumentar, o fue clamar, perdón, antes no oraban, o sea, nunca habían orado a Dios, o al Dios verdadero. Dice, clamen a Dios fuertemente, o sea, con intensidad, con clamor. Y dice que finalmente se convirtieron de su mal camino. Ese había sido la causa principal por la que Dios había enviado a Jonás a predicar. Que en ese lugar la gente era muy mala. Y dice el decreto del rey, Dios dice, el rey dice, conviértase cada uno de su mal camino y deje la rapiña que hay en sus manos. O sea, le arrebataban, le robaban las cosas los unos a los otros, eran malos en extremo. Y reconocieron, o sea, hombres, un pueblo que no era el pueblo de Dios. Y su actitud fue una actitud agradable, fue una actitud de humillación. Eligieron la actitud correcta delante de la prueba y delante de la situación. Entonces, tuvieron la actitud correcta a pesar de que no eran pueblo de Dios. ¿Qué quiero decirte con esta segunda parte? Con este segundo aspecto que hemos tratado, mis amigos, mis amados hermanos, que la actitud con la que afrontamos los problemas, las vicisitudes y las circunstancias es una elección. Nosotros, está en nuestras manos el poder elegir, el poder escoger con qué manera, con qué forma, con qué cara, en qué actitud enfrentamos los problemas y las vicisitudes. Podemos escoger si lo hacemos como el pueblo de Israel en medio del desierto. ¿Cómo lo hicieron? Con una actitud crítica, murmuradora, con una actitud de queja, con una actitud de desagradecimiento. O por el contrario, podemos tomar como ejemplo las circunstancias planteadas en la Biblia por los ninivitas. El pueblo de Nínive, aunque no eran pueblo de Dios, dice, le creyeron a Dios, se vistieron de cilicio y se sentaron sobre ceniza. O sea, se entristecieron, proclamaron ayuno, ofrecieron un sacrificio, buscaron a Dios a través de la oración, y cada uno mejoró su comportamiento. Entonces, la actitud mostrada por los ninivitas fue una actitud agradable delante de Dios. El versículo 10 del capítulo 3 de Jonás dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Eso llevó a que Jonás se enojara, ¿recuerdan? Porque Jonás había proclamado que en 40 días Nínive sería destruida. Pero Dios no destruyó a Nínive. Y Jonás dijo: no sabía yo, por eso no quería venir, porque yo sé que tú te conmueves, que eres misericordioso, dice la palabra, sé que eres grande en misericordia, sé que eres lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque la actitud de Nínive fue la correcta, fue una actitud de humillación, y dice que Dios vio
lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino. Y Dios cambió de actitud, cambió de parecer en el mal que había deseado o había dicho traería en contra de ellos. Nosotros en este tiempo nos encontramos atravesando una situación delicada, ¿verdad? Se cree que es una de las circunstancias más difíciles que nosotros hemos afrontado como sociedad. Por eso, en este momento, es tiempo que nosotros elijamos la actitud correcta frente a la crisis que estamos viviendo. Escojamos una actitud que sea de agrado a nuestro Dios. Recuerden, iglesia, que para tener una buena actitud frente a las situaciones difíciles dependerá de qué tanto hemos comprendido que Dios es soberano. O sea, si nosotros tomamos una actitud agradable delante de Dios, es porque habremos comprendido que Dios es soberano. Es porque habremos comprendido que Dios desea ejecutar su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. La crisis que se ha generado por la pandemia del coronavirus nos ha puesto en una situación difícil. Nos encontramos padeciendo varias consecuencias por la situación actual. Entre otros, podemos decir que estamos pasando un aislamiento social prolongado. No sabemos hasta cuándo durará este aislamiento social. O sea, lo que conocemos como la cuarentena. Muchas personas están afrontando la falta de recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, tales como la alimentación, el pago de arriendo, el pago de servicios públicos, etc. Encontramos que hay personas deprimidas, personas que viven tristes, angustiadas, personas que expresan o están experimentando un gran temor. Debemos elegir una actitud adecuada, reconocer que Dios es soberano y que todo lo que está sucediendo está bajo su control, iglesia. Que Dios es la autoridad. O sea, que todas las cosas que están pasando en este momento están bajo la autoridad y bajo la soberanía de Dios. Entonces, frente a cada circunstancia que les decía ahorita o les mencionaba, nosotros podemos responder con una actitud adecuada. Estamos viviendo un aislamiento social prolongado. Podemos recibir ese tiempo, ese aislamiento, como un tiempo que necesitábamos para compartir con nuestra familia. O sea, miremos el lado bueno. Tomemos este tiempo de aislamiento como un tiempo que necesitábamos para compartir con nuestra familia. Además, tomémoslo como un tiempo que necesitábamos para hacer una introspección. ¿Qué significa el término introspección? Significa observación que una persona hace de su propia conciencia y de su estado de ánimo y de su conducta para reflexionar sobre ellos. Tomemos este tiempo de aislamiento social como un tiempo familiar y como un tiempo de análisis interior. Podemos, ¿verdad? Esa puede ser una actitud. La otra es que hay personas que se quejan, personas que se encuentran angustiadas porque no pueden salir, porque están diciendo que durarán un mes fuera de la calle, 2 meses, que se embriagarán, que harán, que esto, que lo otro. Están deseando que todo esto pase para salir corriendo. Que se quejan, ¿verdad?, de que no pueden hacer nada. O nosotros podemos tomar la actitud correcta y recibir el aislamiento como un tiempo necesario para compartir con nuestra familia. Además, como un tiempo necesario para hacer una introspección, un análisis familiar. Otro aspecto. Vemos que ahí en este momento muchos padecen por la falta de recursos necesarios para pagar el alimento, el arriendo y otras cosas. Es una situación difícil. Pero
Pero nosotros podemos escoger la actitud de ser agradecidos en este tiempo con lo que Dios nos puede brindar. Sé que hay situaciones difíciles en algunas economías, en algunas personas, pero es tiempo, iglesia, de que nosotros vivamos agradecidos. Dice la voluntad, dice el apóstol Pablo en su palabra, que la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias. Dice, dar gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y dijo Pablo que él sabía lo que era tener hambre, lo que era padecer necesidad, pero también sabía lo que era estar saciado. O sea, lo que era saber tener todo lo suficiente. En todo y por todo he sido enseñado, dice el apóstol, a tener hambre, a padecer necesidad, a sufrir naufragio, pero también he aprendido y sé tener una abundancia. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces podemos quejarnos como hicieron los de Israel en el desierto, y decían, otra vez maná, por 40 años, ya este pan nos tiene aburrido, este pan liviano. Algunos pueden decir, otra vez lo mismo, en esta cuarentena estamos comiendo lo mismo. O podemos tomar la actitud de ser agradecidos con lo que Dios nos está brindando en este tiempo para satisfacer nuestras necesidades. O sea, debemos comer lo que tengamos al alcance. Aún en este tiempo, aún la gente con dinero, y es difícil comprar, ir a mercar, o sea, hay que resolver con lo que tengamos a la mano, al alcance. Amén. Otra situación. Hay en este tiempo personas deprimidas, tristes, angustiadas, con gran temor. Las noticias, el gran cúmulo de información que llega a través de los medios de comunicación, de los noticieros, de la radio, a través de las redes sociales, información falsa, verdadera, medio verdadera, eso satura a cualquiera. Llega el momento en que nos angustia, nos deprime, nos oprime. ¿Qué podemos hacer? Podemos vivir infundiendo el miedo a otras personas, porque creemos que transmitirle el miedo a los demás hará que nos sintamos mejor. Y eso no es así. Lo que hace es que haya muchas más personas con miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Experimentar la fe, la confianza en Dios, depositar nuestras ansiedades y nuestras angustias en el Señor, vivir con esperanza y con gozo en medio de esta situación. Iglesia, sé que hay personas que tienen dificultades económicas, pero por años nosotros hemos predicado y hemos anunciado que debemos vivir por fe, con fe, por fe, con fe, creyendo en que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Bueno, hoy es tiempo de que nosotros pongamos en práctica lo que hemos enseñado, lo que hemos aprendido de la palabra. Dice la Escritura, el Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Eso hay que vivirlo, experimentarlo, y este es un tiempo para hacerlo. Vemos que en Nínive, los ninivitas se vistieron de cilicio y se sentaron sobre ceniza. Eso daba la tristeza con la que vivía el pueblo en ese momento a causa de la mala noticia que le habían dado. Hoy nosotros debemos entender que es un tiempo difícil. O sea, si ustedes miran, no están las cosas como para hacer fiesta, como para tener ánimo, como para estar en parranda o demás. No, es un tiempo en que hay que vivir. O sea, es un tiempo de meditación, es un tiempo de análisis, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de estar en casa. No estoy diciendo que vivamos también tristes y angustiados, pero es un tiempo que debemos vivir con respeto por la situación que estamos viviendo. Es un tiempo en el que debemos vivir con cierto temor, o sea, hablando de temor reverencial.
no con miedo, sino con temor y respeto. Alabado sea el Señor. Entonces, podemos concluir que la forma como enfrentemos los hechos, las circunstancias, está mayormente determinada por la manera en que nosotros observamos o percibimos las cosas. Si percibimos que es un tiempo malo, un tiempo de angustia, un tiempo de crisis, o si percibimos que este es un tiempo en que Dios en su misericordia y en su amor quiere tratar con el hombre, con la humanidad, para que se vuelva a Él. Si lo miramos de esa manera, podremos tomar una actitud correcta. Cada uno elige en la vida la actitud que va a adoptar frente a las diferentes circunstancias. O sea, la actitud con la que afrontemos el problema o la crisis es una elección. Cada uno puede elegir una actitud inadecuada o la actitud correcta. Pero sepa que la actitud que cada uno de nosotros elija determinará la manera en que nosotros suframos y pasemos el tiempo en el que estamos viviendo. Si consideramos que es un tiempo de angustia, un tiempo difícil, un tiempo de caos, o percibimos que es un tiempo en que Dios está obrando, en que Dios está al frente de las cosas, en que Dios en su soberanía está obrando. Debemos decir que Romanos 8:28 nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Es un tiempo, ¿verdad?, que debemos mirar con la actitud correcta. Debemos aprender del ejemplo de los de Nínive. Su actitud fue de humillación, de respeto, de creer en Dios, de reconocer su soberanía. Y al final dice la Biblia que Dios se arrepintió del mal que había deseado traerles. Definitivamente nuestra actitud frente a la vida es una elección. Depende de cada uno cómo afrontamos la vida y los diferentes escenarios que nos presentan. Amén. Gloria al Señor. Soberano Padre y Dios que estás en el cielo, Señor. Señor, tú eres grande, tú eres bello, tú eres hermoso, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Dios, en el que estamos viviendo, Padre. Te damos gracias, Señor Dios, porque a pesar que hay consecuencias y circunstancias negativas, nosotros, Dios, queremos adoptar la actitud correcta, Señor, en este tiempo. Señor, que nuestra actitud sea una actitud agradable delante de ti. Que nosotros seamos de esos hombres y mujeres que creen en ti, Señor. Que creen, Señor, que tú estás al control y ejerciendo la soberanía sobre todo lo que sucede. Señor, que tú no dejarás que nosotros seamos tentados más allá de aquello que podamos resistir. Señor Dios, que nuestra actitud en este tiempo no sea una actitud de queja, que no sea una actitud de crítica, que no sea una actitud de desagradecimiento, Señor, sino por el contrario nosotros tengamos una actitud, una buena actitud, una actitud de respeto, de reverencia, de humillación, una actitud en que nosotros tomamos este tiempo para bien, para pasar en familia, para autoanalizarnos, para acercarnos, Señor, más a ti. Dios, gracias por los problemas y por las dificultades, porque nos llevan a buscar de ti. Nos llevan a acudir a aquel que entendemos que tiene el control sobre todas las cosas, Dios. Padre, bendice nuestra vida. Fortalécenos, Dios. Guárdanos del mal.
líbranos del mal, Señor. Bendice nuestra vida. Bendice la economía de cada uno, Señor, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestra ciudad. Ten misericordia por aquellas personas necesitadas, Señor. Por aquellas personas, Dios, que necesitan ayuda. Señor, toca, Dios, al gobierno, a los que pueden, Señor, dar. Gracias por las iglesias, Señor, que también han compartido, Dios, los alimentos, el mercado y muchas otras cosas. Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre, a que cada uno en este tiempo viva con una actitud de fe, con una actitud, Señor Dios, agradable, de confianza, Señor, y no de angustia y de temor. Cada uno, tú nos has recordado hoy que en nuestras manos, en nosotros, está la decisión de tomar la actitud frente a las circunstancias que vivimos. Sea la actitud negativa o positiva, la buena o la mala actitud, está en nuestras manos. Aleluya. Gloria al Señor. Ayúdanos, Padre. Bendícenos, fortalécenos, llena nuestra fe, nuestro corazón. Alimentanos, Señor, nútrenos de tu Espíritu Santo para poder tomar las decisiones correctas, Dios. Gracias, Padre. Glorificado y honrado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te bendigo, te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Saludo a mis hermanos allá en sus hogares, en sus casas. Saludos a cada uno, saludos a sus familiares. Amén. Les amo, les quiero, les llevo en el corazón. Deseo lo mejor para ustedes. Deseo que Dios les ayude a cada uno a tomar la actitud correcta en este tiempo. Voy a invitar a la pastora para que ya esté finalizando el servicio en esta hora. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana le damos gracias a Dios por su palabra. Tenemos dos actitudes: la actitud del pueblo en Egipto, la del pueblo de Israel en Egipto, versus la actitud de los ninivitas. Por ahí dicen que en tiempo de crisis hay quienes se dedican a llorar y otros se dedican a vender pañuelos. Nosotros somos hijos de un Dios vencedor, de un Dios victorioso, un Dios que tiene promesas y nos las cumple, un Dios nos las cumple, un Dios que hace maravillas y que nos recuerda su palabra. Romanos 8:28, como dijo el pastor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y nosotros tenemos ese llamado de parte de Dios, así que esa promesa tiene plena garantía. Ahora vamos a orar, pero no para irnos a nuestros hogares, ni para que el Señor nos lleve en bendición hasta nuestros hogares, sino para que sigamos con la bendición de Dios en nuestros hogares, porque ya estamos en ellos. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Dios, por el gozo que nos das con tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque quieres que corrijamos cualquier actitud errada, Señor. Nuestra actitud frente a la situación debe ser la mejor y estar arraigados en tus promesas, confiados en tus palabras, creyendo que tú tienes el poder y el gobierno sobre todas las cosas. Gracias, Señor soberano, gracias por cada uno de mis hermanos que nos apoyaron en esta hora, viendo esta transmisión en vivo, Señor. Gracias, Dios, porque tomaste el control para que nada lo impidiera. Gracias, Señor. Padre, como dijo Eliseo, danos esa doble porción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.